Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Contentos de compartir otro episodio más como cada jueves, que traemos un mensaje de amor, paz, fe y esperanza, como dice mi pequeña, para todos esos corazones que están necesitados de amor, que están necesitados de transformación. El Señor es capaz de hacerlo. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN y activen la campanita para que jueves con jueves que subimos un episodio nuevo puedan ser notificados. También les pedimos que le den like a cada episodio y que compartan para que podamos llegar a más personas. Además, nos encuentran en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Ahí estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Sí, también agradecemos a nuestros patrocinadores, a Café Costello, que siempre nos tiene con nuestro cafecito. Hoy la verdad es que no pudimos tomar el café porque se nos hizo tardecito, pero les recomiendo que vayan a Café Costello, que está en Plaza Rancho Coco, contiguo a las Torres de Panorama. Ahí van a encontrar a Café Costello, un café exquisito, pero sobre todo prueben las baleadas, se las recomiendo. También queremos agradecer a Smart City Car Wash, que está ubicado en Mall Altara, para que vayan a lavar su carro. Ahí se los cuidan bien y se lo pulen. Y lo mejor es que el horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche, para que puedan lavar su máquina aún cuando salgan del trabajo. También a Infinity Travel, agencia de viajes, que están en el edificio de Nuevos Horizontes Business Center. Infinity Travel les puede ayudar con sus viajes de negocio, sus viajes de placer, puede prepararles ahí sus boletos, encontrar los mejores descuentos. Así que ya lo saben. Y por supuesto a Pope Arte, Música y Entretenimiento, que siempre nos está apoyando con este ministerio. Lo mejor en audio, en iluminación, para cualquiera de sus eventos. Bien, sin más sobre el particular, pues llegó la hora de la verdad. Vamos a presentar a nuestra invitada. Estamos contentas de tener a nuestra querida hermana Mireya Madrid. Bienvenida. Gracias. Contentos. ¿Usted cómo se siente, hermana? Muy contenta, hermana. Muchísimas gracias, hermano, por haberme invitado, ¿verdad? Eso no estaba en los planes míos, pero en los planes de Dios. Amén. Eso Dios es bueno. Mis planes no son sus planes, dice el Señor, son más altos, dice. Así es, uno no sabe muchas veces y el Señor tiene sus propios planes. Seguro. Y yo estoy seguro, hermana, que hoy el Señor va a hablarle a los corazones de muchas mujeres, muchos hombres que seguramente van a ser tocados por este testimonio, por su historia. Estamos seguros de que Dios la va a usar con poder y con gloria para que podamos transformar vidas, porque ese es el objetivo principal de esta entrevista. No se trata de solamente venir a contar una historia por contar o por chismear, no, se trata de edificar vidas. Todo lo que hacemos en este episodio, todo lo que hacemos en este podcast es para edificar vidas. Todo lo que contamos de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, es para glorificar el nombre de Dios, para que la gente sepa y entienda que Dios es poderoso y que no importa el lugar donde estemos, como dice el Salmo 40, del lodo cenagoso nos saca con brazos fuertes. Así es, hermano. Así que, porque Dios es fiel. amén, totalmente. Amén. Bueno, Sí. para comenzar voy a contar un chiste, hermana, para que nos desestresemos, para que nos abramos un poquito el camino y vayamos. Pues resulta que una señora está siendo operada y resulta que recibe un paro cardíaco y sube al cielo. Pero le dice el Señor allá que no, todavía no es su tiempo, que ella va a vivir como 40 años más de vida. Entonces, pum, vuelve ella a la vida y ta. Y entonces cuando sale la operación, ella muy contenta, dice, uy, voy a vivir bastante tiempo más. Dice, se fue, como dicen por ahí popularmente, a tunear. Se fue a operar, a poner aquí, a poner acá, a estirarse allá y todo. ¿Va? Y ahí ya tuneada, va cruzando la calle y pum, un carro la levanta y muere. Cuando llega otra vez, le dije al Señor, Señor, ¿y no me dijiste que me ibas a dar 40 años más de vida? Perdóname que no te reconocí, le dije.
El Señor no se equivoca. Entonces, Pero es que estaba bueno el chiste. se había cambiado tanto, pues se hubiera quedado como estaba. Está bueno, ¿Qué dice usted, hermana? Te hubiera quedado como estaba. Pues, Seguro, pero no. seguro. Ella se emocionó porque, uy, te quedan bastantes años. 40. Me voy a limpiar, dijo y todo. Bueno, ya saben, ustedes es solo un chiste. Bueno, hermana, ya nos desestresamos. Vamos a ir soltándonos poco a poco. Hermana Mireya, cuéntenos, pues, un poco acerca de su infancia, su vida, de dónde viene y todo el tema para que poco a poco vayamos construyendo esta entrevista y nuestra audiencia pueda conocerla un poco. Qué bueno, hermano, por estar en este lugar nuevamente, pues es Dios, ¿verdad? Que quiso que Amén. yo estuviera esta tarde en Sí, este Señor. lugar. Pero damos gracias a Dios, hermano, y lo felicito Gloria a Dios. por esta visión tan linda que Amén. ustedes tienen, ¿verdad? Pues Amén. Dios no se queda con nada. Sí, Señor. Ustedes van para arriba, Dios los va a bendecir Gloria a Dios. grandemente porque no hay nada más lindo que trabajar para el Señor en Amén. sus negocios. Sí. Lo sabemos. Pues hermano, bueno, en esta tarde me toca ahora aquí, ¿verdad? Contarles cosas y aspectos de mi vida pasada, de los cuales algunos me avergüenzo, Claro. pero lo hago para glorificar el nombre Amén. del Señor, hermano. Pues no, yo nací aquí en San Pedro Sula, Ajá. de una familia pues muy linda, digo yo, ¿verdad? Por una parte, pero por otra parte no. Pues el hogar donde yo nací pues ya era un hogar desintegrado, ¿verdad? Ya no había mucho allí. Acá decimos de amor, hermano, un poco de amor Sí. en ese hogar. Todavía, ¿verdad? Pero eso no había. Ujú. Y bueno, yo recuerdo, hermano, que a la edad de 5 años, creo que iba a tener 5 años, de repente éramos 5 hermanos, yo era la menor de las niñas. Y mi papá un día dijo, alístenle la ropita a Mireya porque la llevo a vivir a la casa de un primo mío. Y entonces mi mamá, pues ella era una mujer muy sumisa, mi madre, Ujú. linda. Entonces ella dijo, no, pues me alistó la ropita y me llevó a mi papá de un primo de él porque su hija ya se había casado y ellos solo una niña habían tenido. Y mi papá quería que yo fuera hija de ellos porque ellos tenían mucha plata y eran de edad para que al morir ellos yo lograra esa plata. Sí, claro. Es la herencia de ellos, ¿verdad? Lo que ellos tenían. Entonces, yo a esa edad me separaron de mi mamá, de mis hermanitos y mi papá nunca me fueron a ver ellos ahí. Todo el tiempo lloré, hermanos. Ya me Mi imagino. niñez, mire, por eso los niños siempre recuerdan lo que les pasó en su niñez y eso yo siempre lo recuerdo. Imagínense cuántos años tengo. Yo tengo 68 años, Sí. hermano. ¿Qué? Sí. No parece. La gracia del Señor en nuestras Amén. vidas, Sí, hermanas, y sí. el favor de Dios. Pero yo tengo 68 años, hermano, y bueno, yo vivía en esa casa y había de todo, era gente rica y Sí. todo, familia de él, pero siempre lloré y lloré hasta un día, ya con el tiempo, con los años, el Señor, la señora me dijo, eh, Alistas, ve y te bañas porque vas para donde tu mamá de nuevo. De No sé verdad. qué pasó, pero de nuevo me llevaron a la casa y yo contentísima con mis hermanos, con mi mamá, porque no los Amén. había vuelto a ver. Claro. Entonces, desde ahí yo siento, hermano, que mi corazón me lo dañaron, ¿me Ok. entiendes, niña? Sí. Y pasó eso y nosotros fuimos huérfanos a la edad de 10 años, papá murió. Ujú. Luego quedamos con ella, éramos 5 hermanitos y ella con nosotros, pero al final, hermano, pues en ese, yo estaba estudiando, Ujú. que de repente, pues, no, me hacen una boda que te tenés que casar y todo. A muy temprana edad me casaron Santo. y me casé y yo decía, ¿será que con esta persona yo voy a tener el amor que yo nunca he tenido? Ujú. Pero no, las cosas no fueron así, hermano. Perdón, Ya, hermana, ¿cuántos años tenía cuando yo la tenía casaron? 14 años cuando me Pero era casaron. una niña. Cuando yo tuve a mi hijo, a mi primer hijo, Ujú. yo no tenía ni 16 años. Santo. Era madre a esa edad y entonces, no, pues a esa edad, pues yo hermano, yo no pude hacer vida con ese muchacho porque a mí mis padres nunca me habían pegado como él me pegó. Ujú. Entonces ese fue el primer
hombre que a mí me maltrató. Sí. Yo viví violencia doméstica con él y de esa relación nació Su primer hijo. mi primer hijo. Entonces yo pues tuve que buscar de nuevo a mi mamá. Me vine, yo no quise estar allá en la montaña. Era una montaña, una finca de café. Y me vine para acá, para donde mi mamá de nuevo. Y ella no muy contenta, pero bueno, yo le dije, mamá, yo no puedo vivir. Le enseñé mis moretes de mis Sí. piernas y todo el maltrato. Y bueno, ella me dijo pues que ella me iba a ayudar con con la casa, pero que ella con el niño no, que buscara al papá del niño. Perdón, para que él pues se hiciera cargo del Sí. muchacho. Y bueno, en eso yo pues yo lo busqué un día y le hablé a él y le dije, y él me dijo que no, me negó porque él me dijo que yo ya no vivía con Ujú. él. Entonces yo le dije, no, ni viviré nunca más con usted. Entonces me dijo, pues no, no, pues no. Entonces yo ahí pues la palabra de Dios dice, hermano, que uno se ata con los dichos de su boca, Ujú. Sí, porque hay poder en la lengua. El Por poder de la supuesto. vida y la muerte Está está en en la lengua. la lengua, en la boca. Ujú. Entonces yo le dije a él que no, entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Aunque mire, yo voy a trabajar, voy a ser una madre soltera, pero aunque me toque vivir con el último hombre de este mundo, lo haré Para para mantener al sostener a mi hijo, para que nunca me le falte nada a mi muchacho. Pues yo nunca volví a verlo a él y terminó aquello, ese fue mi fracaso, ¿me entiende? Sí. Matrimonial con él y ya, pues yo empecé, mi mamá me dijo, pues tienes que trabajar, hija, pues me fui a trabajar. ¿cuántos años tenía cuando Entonces, ya se divorció? Mm, no, yo no me había divorciado de él, pero sí me Se separé. paró. Tenía como 17 años. Ujú. Ok. Como 3 años estuvo Sí, casada, como pero 3 es que era años. una niña Sí, era inmadura, una niña. Sí. Y él no, inocente. ujú, y él no me daba una buena vida, golpeada, Claro. maltratada, me pegaba y todo lo que mis padres nunca me habían hecho, pegarme en la cara, agarrar una faja y pegarme. Él me pegaba así como era una niña, era mayor que mí él. Claro. Entonces, empecé a trabajar. Entonces, en ese, con la gente que yo me rodeaba, yo empecé a trabajar de demostradora de belleza. Entonces, con todas las demostradoras y todo, pues yo creo que yo era la menor de todas ellas. Y entonces, ellas eran unas mujeres muy lindas, unas muchachas muy lindas, pero al mismo tiempo, pues, eh, ellas vivían una vida, ¿verdad? Ellas eran mujeres prepago, ¿verdad? Ok. Eran Hermana, pero dice usted cuando habla demostradora, dice que es como esas edecanes que le dicen que impulsadora. impulsadoras, que Sí, muestran productos, eso, eso. que de alguna manera buscan muchachas bonitas para que un Ex cliente se pueda acercar y hablarle del producto. ex Ok, ahí empezó usted en ese mundo, digamos, empezó como impulsadora, como sí, edecán y eso, ujú. y empezó a rodearse de ese tipo de personas. Sí, Ujú. sí, yo me rodeaba con todas ellas y entonces todas ellas al salir había un restaurante que se llamaba El Paso allá en la peatonal en aquellos tiempos y ellas iban a tomar, ahí empecé a beber, ¿verdad? Ujú. Ellas bebían, entonces yo empecé a beber, me acuerdo que la que me enseñó a beber se llamaba Berta, Ujú. ya ella murió, la mataron, pero Ujú. ella me enseñó a beber, a mí era un varón para beber ella y Sí. ella empezaron, empecé a beber con ellas y así era todos los sábados, yo iba con ellas, todas veníamos juntas y nos reuníamos ahí, ahí comían, pero ahí también llegaban hombres, ¿me entiendes? Y Ujú. todo, pero yo también decía que yo no quería nada con nadie, que yo Ujú. nunca pues volvería, que iba a tardar mucho tiempo, pero no me acordaba de los dichos que yo había dicho, ¿me Ujú. entiendes? De mi boca. Sí. Entonces, habían hombres que salían con ella, hombres de plata, Sí. señores de plata y todo, importantes. Y ellas me decían, mira, Mireguita, que le gustas a tal, que mira, Ujú. que quieres a Ay, no, le decía yo no, yo para eso no. Pero Sí. entonces seguí andando en esa vida con ella, ¿verdad? Y todo, empecé a tomar, empecé a beber como un hombre. Luego ya ellas, ¿verdad? Fumaban marihuana también y Ujú. empecé a fumar marihuana. A mí me gustó mucho la marihuana. Cuando yo fumaba marihuana me encantaba, pues no lo puedo negar. Y en aquel mundo perdido siempre trabajaba y todo. Y luego empecé a salir a discotecas con ella, ¿verdad? Ujú. Íbamos a las discotecas, ellas empezaron a conocerme sus amistades y ellas tenían muchas amistades y todas mujeres muy bellas, lindas ellas. Eh, y bueno, en aquel mundo
perdido, ¿va? Yo siempre bebía, siempre quería calmar lo que había por dentro Claro. con la bebida, ¿me entiendes, Ujú. Jorge? Sí. Yo me sentía vacía, me sentía avergonzada porque yo decía, tan jovencita yo y soy una madre soltera, no tengo ayuda de nadie, pero voy a trabajar duro, pero pasaron tantas cosas, ¿verdad? Y entonces ella, mi mamá empezó a carecer y yo quería ayudar a mi mamá, yo Claro, ayudaba claro, para claro, todo, claro. trabajaba para ayudarle a mi madre, a mis hermanitos y a mi hijo. Entonces un día una de ellas me dijo, mamá tenía un problema y era económico y una de ellas me dijo, mira que es fulano de tal, te quiere conocer. No, 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 yo siempre decía, Ujú, pero un día le dije, preséntamelo, ujú. yo quiero conocerlo. Sí. La necesidad la terminó llevando a ese lugar. Sí, Sí, yo salí con aquel varón, Jorge, y bueno, se portó muy bien conmigo y no me miró como una mujer cualquiera, ¿me entiendes? sí. Sino bien especial. Y yo solucioné mi problema, pero ese fue el inicio. Allí abrió la puerta. Yo abrí la puerta, Ujú. ¿me entiendes? Entonces yo ya después, eh, con ellas, siempre ellas me presentaban y yo ya después me gustó esa vida, ¿me entiendes? Fui Claro. una mujer prepago, me gustó la plata, era Ujú. una mujer que yo trabajé en un almacén aquí en aquellos tiempos, se llamaba el Almacén Don Juan, y ahí trabajé en el departamento de perfumería y a mí me encantaban los perfumes. Ujú. Yo he sido una mujer que me encantan los perfumes Ok. y bueno, me encantó el lujo. Empecé yo a ser una mujer muy vanidosa. Me Ujú. gustaba el oro, me gustaba las buenas lociones, Vestir bien. vestir lindo, preciosa. Pasaba en los salones de belleza. Empecé a conocer gente Mm. importante de toda clase. Viajaba siempre para Tegucigalpa. Los fines de semana, los viernes yo me iba para Tegucigalpa en avión. Yo salía a las 4, yo tomaba el vuelo, creo que era de las 4:15 de la tarde, y ya luego estaba en Tegucigalpa. Y bueno, allá en Tegucigalpa también, discotecas y todo, ¿me entiendes? Y empecé a drogarme, me gustaba mucho la marihuana, a beber, era un hombre para beber yo, Jorge, me gustaba la bebida. Hermana, en este punto yo quiero preguntarle dos cosas. Me imagino que el uso del alcohol y las drogas es para doparse un poquito viviendo en ese mundo que al final, en el fondo, usted no se siente tal vez tan cómoda. Está como queriendo justificar el momento y la droga, tal vez el alcohol le Sí, ayudan como a pasarlo. ujú, Y otra cosa es que me parece interesante cómo los círculos que frecuentamos nos pueden llevar Influyen. a lo bueno o a lo o a lo malo. malo, Mal. claro que Ciertamente sí. porque realmente usted era una mujer vulnerable, pues primero niña, sin saber, se le habían dado a otra familia, desde ahí su corazoncito viene dañado. Luego ya adolescente o preadolescente, empieza a vivir una vida de casados cuando usted era una niña que tal vez estaba dejando las muñecas, ya tenía un hijo Un niño de verdad, carne y hueso. Luego, después de eso, la desesperación, la necesidad, la lleva al trabajo y el enemigo, ¿cómo se nota que nos va básicamente acorralando, Acorralando. Sí, acorralando? Porque realmente a usted lo que le pasó es eso. Yo estoy seguro que quizás muchas mujeres, igual que usted estando ahí en ese punto, no querían estar en esa vida, pues, sí, pero la ujú, necesidad las empujaba. Y cualquiera puede decir, no, pero hay miles de trabajos que hacer, pero realmente que solo el que está ahí y sí, vive el momento que está claro, viviendo se da cuenta, porque hasta que no conocemos a Cristo no nos damos cuenta sí. que nosotros podemos ser libres de toda esa carga y que hay alguien que se puede hacer cargo de nosotros, pues. Sí. Amén. Sí, ¿Sabe qué, Jorge? Lo que pasa que la palabra de Dios es tan linda porque dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. amén. Está Yo me establecido. pegué a malas amistades, Sí, ¿verdad? Yo ya estaba en ese rubro, ¿me entiendes? Me movía en eso, ya después a mí me gustó, pero en sí, Jorge, yo siempre quise ser amada, sentir Mm. que alguien me amara, yo siempre quise llenar mi corazón de amor, pero vivir esa vida, sí, hermano, uno con plata, con lujos, con joyas, con todo, pero es una vida insípida.
Porque si no tenemos a Cristo, es una vida sin sabores, sin ¿me sabor. entiendes? La vida no, yo no la sentía. Yo sí, imagínense que yo ya después me gustó tanto las discotecas que yo entre semana, yo ya estaba en las discotecas. Bebía y bebía y bebía. Yo sabía que tenía que ir y no tenía tiempo para el niño. Yo lo mandaba con mis hermanos, mira, a comprarle eso. Tenía el Al dinero que le sobraba, digamos, en ese sí, punto para hacer todo y usted hacer su vida aparte. comía en los mejores restaurantes, en los mejor, me hospedaba en Tegucigalpa, en los mejores hoteles, todo. Tuve amantes que se enamoraron de mí. Me ofrecían apartamento y todo, pero solo quería que yo solo fuera para ellos. Pero yo les decía, no, yo no puedo. Yo Sí, no claro. puedo. Tú tienes una esposa, tú tienes hijos, yo no puedo enamorarme de ti. No, yo eso no. Yo soy como la Coca-Cola, yo soy la chispa de la vida, les decía yo. Ujú. Yo soy para todos los sabores, pero Sí. yo no puedo enamorarme de ti porque tú eres un hombre casado. Pero ¿y qué? Mi esposa no se da cuenta. No, claro que un día se va a dar cuenta y yo no quiero hacer sufrir a la mujer. O sea, hasta ahí no llegué. Sí, Hasta ahí no llegué, Jorge. sí, Pero sí solo me interesaba la plata. sí. Me interesaba el lujo, las joyas, los vestidos, los placeres, todo. Pero en esa vida también viví tantas cosas terribles porque eh, una vez una amiga mía me invitó a una casa de campos en la playa, en la Coca-Cola. Era de unos turcos de aquí de San Pedro, no Ujú. puedo decir el apellido de Claro. ellos, pero eran 3 hermanos ellos. Y bueno, se decía que ellos, ¿verdad?, habían violado tantas muchachas en eso, Ujú. porque ellos siempre decían que había una carneada, invitaban a las muchachas que les gustaba. Y en esas invitaciones, por mi amiga, fui yo una de las invitadas Ujú. y yo fui una de las que ellos violaron. Yo fui violada por 3 hombres, Abusaron de usted. fui violada. Ujú. Cuando yo amanecí con 3 hombres. Y eso para mí me dio tanto duro, pero tanto, tanto, Jorge, que yo sentía, entró como un odio a mi corazón, Sí, qué terrible. créame, al verme con aquellos 3 tipos desnuda y ellos desnudos, o sea, algo tan horrible, y eso para mí marcó mi vida, me hice una mujer amargada, yo no le conté nunca eso a nadie, Wendy, nunca le conté eso a nadie. Yo eso me lo guardé en mi corazón y yo decía, yo quiero vivir con un hombre asesino, yo quiero conocer un hombre asesino para vivir con él, para que él me dé la oportunidad de matar a estos 3 tipos. Fuerte. Yo los odiaba, yo los miraba en las discotecas y yo les tiraba los tragos, cuando yo ya estaba tomada y los miraba, les tiraba los tragos en la cara. Podían estar ellos bailando y yo les tiraba los tragos en la cara, en la barra, les tiraba, porque solo, y a mí mis amigas me decían, Mireya, y mis amigos, tranquila, Mireya, ¿qué te pasó? No hay problema, Mireya, porque ellos no sabían lo que ellos me habían hecho a mí, ¿me entiendes? En este punto, hermana, el tema es que quizás un hombre mira a una mujer, digamos, como un objeto en ese punto, es decir, pero no saben que son gente de carne y hueso que siente, porque una cosa es venderse por el placer y a cambio de algo, y otra cosa es ser abusada, porque son Claro. dos cosas diferentes. Pero ahí fue algo, sí, pero Ujú. ahí fue algo diferente también, Jorge, porque a mí no. A mí me dieron, a las muchachas las drogaban, a mí me Ujú. drogaron, Ok. a mí me echaron una droga en un trago. Y Ujú. entonces así fue como Sí, o a sea, mí me usted no prendieron. iba con un plan ahí de venderse o de placer, No, sino porque eran iba a hombres compartir, era jóvenes. un compartir en que iban varias, pero básicamente ellos sí ya tenían todo planeado pues para hacer el daño. Ellos eran muchachos Ujú, jóvenes, ¿me ujú. entiendes? Como yo, pues eran jóvenes y eran de mucha plata, que Sí, ellos eran ujú, pues, turcos de sí, mucha plata y todo, y nadie es eso, que yo sabía ya, ¿verdad? Cuando ellos me traen, aquí me traen a la casa de los padres, ya para amanecer, ya para las 4 o 5 de la mañana, ujú. y la mamá les dijo a ellos que para qué me llevaban a mí, que me la fueran a botar allá a las cañeras, que no sé qué, porque ellos o sea, les Les apañaban las cosas a apañaban sus todas las hijos. sinvergüenzadas, Entonces yo todo lo estaba oyendo, yo lo único que tenía dormida eran ya las las piernas, piernas. pues, ¿me entiendes? Entonces ellos no se hallaron de otras que irme a tirar a la esquina de donde yo vivía de mi casa, Mm, toda revolcada y todo. Y terrible. ese día a mí me dio tanto duro, mi mamá nunca lo supo,
la mejor amiga mía era mi mamá, Jorge. Ujú. Mi madre, yo le contaba las cosas y ella lloraba, ella me decía, no, mire, hijita, mira que esto, pero ella era mi mejor amiga. En ese mundo me pasaron, y bueno, eso entró en mí una amargura Sí, en mi alma y yo terrible. decía, alguien tiene que pagar lo que estos tipos a mí me hicieron. Y yo empecé a tratar mal a mis enemigos y todo, a mis amigos, perdón, a mis amigos los empecé a tratar mal. Entonces yo empecé ya de nuevo a meter, me gustaba la cocaína, probé la cocaína, me gustaba, me perdía mucho con la cocaína y la marihuana, me drogaba mucho. Y en esa vida, pues en ese mundo me hice tan famosa que un día conocí a un amigo mío, periodista, y me presentó una concesionaria del Miss Honduras Inc. Ujú, Entonces yo quería como más plata, ¿me entiendes? Yo ujú. quería más lujo. En esa Acceder a vida, otros niveles exacto, yo quería, sociales. sí, exactamente, Sí, yo quería conocer mucha gente. O sea, yo ya estaba como marcada para ser una prostituta, una mujer, una ramera, hermano. ujú, Y ya no me importaba nada. Desde sí. ese momento que me violaron, ya no me Increíble. importaba la vida. O sea, yo decía, a mí qué, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Sí. Y, y empecé yo a conocer tanta gente por ella. Ella siempre me presentaba gente y me decía, te voy a presentar como la señorita Santa Bárbara. Pero yo le decía, pero ¿por qué no me pones la banda? Nunca me pones la banda. Porque yo tenía un niño ya, pues yo, ¿me Claro. entiendes? Pero siempre me presentó y me presentó mucha gente. O sea, yo trabajaba para con ella también. Sí. Y Hermana, perdón. En todo este punto de su vida, de estos golpes duros, esa necesidad de buscar, de refugiarse en las drogas y en el alcohol, sí. para buscar en realidad llenar algo que Ujú, faltaba en su ujú, corazón, que solo se llena, siempre digo, con la presencia de Dios, que es lo único que nos puede llenar y sí. satisfacer de verdad. Es el amor que no tiene dobleces, el amor Barreras. que no tiene Tiene barreras, límites. que es el amor perfecto. Pero alguien en todo este tiempo le habló del Señor, le dijo, mire, acá hay esperanza, vamos a la iglesia, vamos a algo. Eh, O mm, el Señor no se acordó de usted en Mira, todo ese hermana, tiempo. yo crecí en un hogar porque en el hogar donde nosotros, mis abuelos eran cristianos, pero eran adventistas. Ujú. Quizás niña me llevaron tal vez creo que una o dos veces, pero yo no había nacido para eso. Ujú. Yo no, hermana, no, 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 no. O sea, pero sí, era una mujer en cierto punto temerosa. Dios, mire, cuando Okey. yo pasaba Ajá. por una iglesia, era muy temerosa. O sea, Ujú. ¿me entiende? Ya había la eternidad que traía adentro, Sí, pues. ya yo, ¿me entiende? Yo respetaba, ¿verdad? Yo respetaba las cosas del Ajá. Señor. O sea, no había conocido al Señor ni estaba interesada, pero sí tenía ese temor de, Sí, no, no hay que jugar con porque Dios. quizás no Y tenía ni siquiera conocimiento de la palabra o de la. claro, ¿Me explico? claro. Y su hijo en este tiempo, o sea, no le decía, su hijo no era como, puchica, quiero cambiar esta vida por mi hijo, o no, o es que voy a Eh, ganar más dinero para él, pero eh, no lo estaba cuidando. lo que pasa, Wendy, que uno ya metido en esa vida ya no quiere Ya salirse, no quiere salir, ¿me okey. entiende? Sí. Entonces, eh, yo no, o sea, tuve tantos brazos que me abrazaron, pero nunca me llenaron, Sí. Nunca la amaron. nunca me amaron. Mm. Yo no me sentía amada, yo no sentía que tenía amor en mi corazón, el amor de Cristo en mi corazón, ¿me Ujú. entiendes? Eso estaba muy lejos de mí, pero demasiado lejos de mí. Ujú. Yo como le digo siempre, que yo ya como que venía marcada Ujú. a vivir esa vida, ¿verdad? Ujú. Porque yo ahora que soy una mujer de Dios, Amén. ahora yo digo, Señor, ¿por qué me dejaste pasar por todo eso? Mm. Si ya al final sabías que yo iba a ser, era tu hija, Sí, sí, ¿verdad? claro. Amén. Porque nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación Amén, del mundo. amén. Entonces, pero bueno, pasé esa vida y recuerdo que ya últimamente yo sentía que me estaban pasando cosas como malas. eh, yo era amigo yo tenía entrada al Copanzula, era muy amigo del gerente en ese tiempo, y yo tenía entrada a cualquier lugar del hotel a Ujú. comer, al restaurante. Entonces, yo iba ahí al sauna y Ujú. me hacían mis masajes, pero cierto día, cierta tarde de una Semana Santa, recuerdo que era un miércoles, eh,
Yo llegué y bueno, me metí al sauna y todo y me dijo ella, es todo suyo, no hay No hay nadie, nadie. todo el mundo se fue para la playa, Sí, Mirellita, me dice, y entonces yo vine y me quité todo, mi sí. ropa interior y todo, y me acosté en las bancas del sauna. Y me eché mi miel y todo. Entonces, de repente yo pues sentí, ¿verdad?, que alguien me estaba tocando, Y solo usted estaba ahí en ese lugar. solo yo. De repente pues pasó lo que tenía que pasar. Me asusté mucho. Nunca había pasado por eso, Fue Jorge. una cuestión meramente espiritual. Entonces, hermana, Eso fue. aunque usted lo sentía en su carne, era un espíritu moviéndose en ese ámbito, en la inmoralidad sexual, Sí, digamos. exactamente. Y bueno, él ahí me tomó. Me tomó y desde que él me tomó, él nunca me dejó. Nunca me dejó, yo vivía con él, mejor dicho, él vivía conmigo. Sí. Eso no pasaba todos los meses. Usted podía sentir, hermana, entonces que le aplicaban fuerza. Usted podía sentir todo en su cuerpo, aunque no podía verlo. Yo sentí el peso de él, de algo que era Ujú. demasiado grande para Grande. mí. O Ujú. sea, yo no pude ya moverme, ni mis piernas, ni mi cuerpo, ni mis brazos, Sí, nada, por el peso. sí. Yo no miraba a nadie, pero yo sentía lo que estaba Ok. atravesando yo en ese momento. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó después? Después salí de ahí. Yo dije, yo nunca más vuelvo aquí, jamás. Y yo salí de ese lugar corriendo, pero corriendo rápido, como que me iban persiguiendo. Y yo le conté eso a mi mamá y se lo conté temblando, llorando, porque yo, mamá, y decía yo, ¿por qué? Porque a mí me pasan tantas cosas. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Yo meditaba en mí misma, ¿me Sí, entiendes? sí. Usted pensaba. Meditaba, sí, meditaba mucho meditaba. Pero de repente, pues, yo dije un día, yo ya no quiero estar aquí en Sí, Honduras. Yo ya le prendí juego a todo esto. Yo qué viajes, qué hoteles, qué hombres, qué lujo, qué todo. Y yo ya no quería, pues yo decía que yo no quería, pero nadie puede cambiar por sí por solo. sí sola. ¿Me entiendes? Sí. Nadie. Ujú. Yo decía, a mí nadie me ama, yo soy una prostituta más en este mundo, solo vestida con joyas y todo, y vestidos bonitos, y que vivo con este importante, con el otro y todo, pero yo no me sentía amada, yo estaba vacía de mi corazón y yo decía, a mí nadie me quiere. A mí todo lo que me ha pasado en esta vida ha sido horrible. Y siempre me acordaba de esos tipos que me violaron. Sí. Y bueno, yo entonces un día dije yo ya no quiero estar acá. Luego saqué mi pasaporte del niño, me voy a ir con mi hijo. Así, voy a ir a sacar visa. Y me dieron visa. Y digo yo me voy. Ya no quiero estar más acá. Ujú. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar mi vida. Pero yo también cuando vine y leí la palabra en la Biblia que dice, habla yo llamo a ese versículo el corazón de Dios, que es en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, Amén. mas sostenga la vida eterna. Sí, Señor. Yo sabía que había alguien que me amaba, que Amén. era Cristo. Sí, Señor. Él es el único que hizo tantas cosas para mí. Luego yo me fui para los estados, pero igual no cambié. Mentira. Nadie puede cambiar por sí solo, Jorge. Wendy. Por más que se lo proponga, por más que esté cansado, Nadie estamos atados, va espiritualmente está. atados. Exacto, yo no podía, mentira, yo quise cambiar, yo quise ser una dama, una mujer linda y todo, yo ya no quería aquel pasado oscuro, porque yo me metí en ese mundo tan oscuro, bien adentro, Claro. que yo era una mujer tan, era una mujer fría y Sí, calculadora. sí, sí. Solo me interesaba la plata, los lujos y todo Sí. y pasando tantos sufrimientos en mi corazón, sufriendo porque
tanto hombre y tanta cosa, pero llegué a los estados y todo. Yo dije, yo voy a trabajar, empecé a trabajar en una casa, encerrada y todo, y mi niño me lo cuidaba una señora, pues luego tuve que mandar mi niño porque pasaba solo toda Solo. la semana, Mm. y entonces la vida es así. Un día encuentro un amigo mío de las islas allá y me dice, te voy a presentar un hombre. Ya me presentó con un varón, y ese hombre era narcotraficante, Santo Dios. era un colombiano. Un hombre que me trató muy bien, porque para qué él me trató muy bien, me sacó de trabajar, me dijo que yo no era para estar en ese, trabajando de china, de criada, Ujú. y me dio todo, Jorge, me dio todo. Imagínense, el niño que no es llorón y que lo pedí. Sí, claro. Entonces, Claro. el El hombre, enemigo siempre saliéndole al encuentro, pues, para recordarle, ex- venite, que supuestamente vos perteneces aquí, pero no, pues. exacto. Entonces yo empecé a vivir con aquel varón. Él para qué me trataba muy lindo, era un hombre muy especial, ¿verdad? Era un hombre que a mí me empezó a dar aquellos grandes lujos, zapatos Charles Jordan de $1000, de 800. Me compraba la ropa en un lugar que es en Miami, vivíamos primero en Val Harbor, ropa linda y todo. Empecé a tirar más lujo, empecé a usar más lujo con aquel varón. Pucha, cuando más se quería alejar, el enemigo más la tentaba y la llevaba Ujú. a más niveles para engañarlas aún más, pues. Ao- Increíble. Tremendo. Y Tremendo. entonces yo ahora pues ya no me prostituía ni nada, pero ahora andaba con un narco. Yo, imagínense, la policía encima de uno. eh, Viví aquella vida con él de ostentosidades, Sí, ¿me sí. entiendes? Lujos en los mejores hoteles, los mejores restaurantes, los mejores bares y todo, a vestir bonito. Y en tiempos de bonanza estábamos en los estados, en tiempos de trabajo me iba para Medellín con él, para Colombia. Sí, vivía allá un tiempo, viví en Panamá, en una de las mejores zonas, en Punta Paitilla, en Panamá. Y bueno, aquel lujo con aquel varón tremendo. ¿Entiende? Pero una vida vacía Sí, todavía, terrible. más vestida con lujos y aquellas joyas y linduras que ese hombre me pudo haber regalado, me pudo regalar, pero todavía esa mujer estaba vacía. Estaba Mis así. ojos siempre estaban tristes. eh, Hay una, dicen que los ojos son las ventanas del Del corazón, alma y el corazón. del alma. Sí. Entonces yo siempre estaba triste de mis ojos, Ujú. por mucho que me los maquillara en aquel tiempo, porque ella me los maquillaba y todo, pero yo estaba, era una mujer vacía sin Cristo. Pero eh, yo pues me dejé de aquel varón. Hubo un tiempo que peleé con él, nos separamos, luego me fui de nuevo, pero antes de irme yo me vine y agarré la bebida, agarré tuve como 3 meses bebiendo Ujú. de noche, bebía mucho por la separación con él y todo, Claro. pero yo decía también que iba a cambiar mi vida, Sí. yo decía que iba a cambiar mi vida, pero en ese momento pues yo entré en una depresión porque ya mi vida está destruida por Sí. dentro. Sí. Yo fui una mujer que tuve bulimia y no sé cómo Dios, tuve anorexia, yo no sé cómo Dios volvió la carne a los huesitos, a formar Sí. todo, porque yo llegué a pesar como 75 libras y la gente me decía que yo tenía sida, me juzgaban Por el aspecto que por el tenía. Por la aspecto que delgadez. tenía. Y entonces yo, pues tanto la vida me pasó factura, ¿me entiendes? Claro. La desvelos, la droga, el alcohol, todo, ¿verdad? La vida que yo Sí. me había dado antes. Entonces, pero aquí cambia todo. En este momento cambia todo en mi vida. Mi hijo viene y mi hijo ya era cristiano. ¿Cuántos Mi, años tenía ya? mi hijo de 15 años le entregó la vida a Cristo. Gloria a A Dios. mí imagínese, lo Bello. más lindo que mi hijo le Sí. entregó la vida a Cristo. De 15 años mi hijo es cristiano. Ujú. Él entregó, nunca más mi hijo volvió al mundo. Ujú. Él, desde entonces, él entregó su vida a Cristo. Seguro él
lo más le pedía a Claro. Señor, Claro. ya por mi usted. madre era cristiana también, Gloria. ya ellos La eran, salvación había llegado a su ya casa había y llegado la iba a alcanzar a usted. Sí, Amén. entonces a mí me estorbaba él, hermano. Yo le decía, no hables en lenguas, a mí no me gusta eso, cállate, Ajá, claro, los tranquiliza, espíritus los contrarios. demonios, ¿me entiendes? Sí. Entonces él, ¿verdad? No, mamá, sí, mamá, yo le voy a bajar, le bajaba a él y me daba, después de que yo supe lo que yo hacía, me daba, Sí, lloré, ¿verdad? Porque yo digo claro. yo, ¿cuántas veces interrumpí a mi hijo que estaba hablando con Dios quizás, ¿verdad? Y entonces aquí cambia todo porque él se hace cristiano y era ya cristiano, él pertenecía a la cosecha y entonces él un día, yo como estaba en depresión, Sí. estaba encerrada. Una persona, Jorge, en depresión, qué triste. Yo no sé qué hace uno tanto encerrada. Yo no sé qué así encerrada. Sí. Con el pelo así, ¿verdad? Con una bata, con todos los platos en el suelo, porque yo ni comía. Santo. Una vida triste. Sí. Créame, Abandonada. créame que un día, en ese lapso, una tía de mis hijos, de los dos menores, yo había ido a la clínica Murió Mía y me había visto uno de los doctores y le dijo que por mis síntomas yo tenía cáncer. Santo. Entonces me mandan a hacer el examen donde el doctor Mario Pineda, me acuerdo yo, del Hotel Sula para allá quedaba. Y voy y entonces le digo yo, mire doctor, ¿quiere que le diga algo? Le digo yo, usted a mí me tiene que decir a mí cuando usted me haga el examen, porque yo no traigo a nadie, yo tengo el valor El temple para el recibir la templo noticia. para recibir la noticia. Entonces él me dijo, no, con gusto. Y entonces él me dice, pero ya aquí, yo ya tenía el otro, ya vivía con el otro muchacho, con el papá de mis hijos. Ok. ¿Me entiende? Con el otro. Entonces, la vida que él me daba, Jorge, si yo salí del primero que me maltrataba, Este era peor. sufrí violencia doméstica, este era peor. Ay, Dios mío. Mandaban a traer mi mamá carne al mercado recién llegada para ponerme en la cara, en los moretes, porque me dejaba que no podía Santo ver, Dios. no, mis ojos, o sea, no podía ni ver. Pucha, cómo la tenía el enemigo, hermana, la tenía, pero arrinconada y No, por donde quisiera salir, le salía al encuentro para destruirla más. ¿quiere que le digan algo? Yo sentía que yo iba a morir. Yo sentía los pasos de animal grande que yo iba a morir. Solo yo sentía lo que estaba pasando conmigo. Pero no le decía a mi mamá, porque yo en aquel tiempo era la misma vida que llevé, me hizo una mujer muy dura, Fuerte. fuerte. Yo no lloraba delante de nadie. Yo todas las cosas las metía en la droga y en el alcohol. Ahí me resumí yo, ¿me entiende? Allí me metí, ahí me escondí, en las drogas y en el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a hacer el examen y el doctor me dice, ahí está tu examen, limpio. No tenés nada. ¿Quién te dijo el doctor? Vení, me dice, sentate. ¿Qué tenés? ¿Quién te está maltratando? Él, como es. Ujú. Yo le dije esto y esto, ese es el que te está matando, me dice. Ah, ya, doctor, sí. Tienes que dejar ese tipo. Fuera. Bueno, me daba una vida, hermano, ese tipo tan triste. Ese tipo me pegaba por nada, pues. Por nada, porque le daba la gana, él me pegaba. Él era un hombre amargado Amargado, también. amargado. Y me metí con un hombre peor. Y entonces, bueno, pasó todo eso. Entro en la depresión y viene mi hijo con dos hermanas. Entonces, mamá me dice, sí, yo no le abría a nadie. Abrime, no, ¿para qué? No te voy a dejar entrar. Abrime, mamá, me dice. Pues yo le abrí, entraron una hermana que ahora es pastora, María Elena Barahona, y otra hermana que tocaba la guitarra y cantaba. La gloria de Dios llegó. La gloria llegó. Entonces le digo yo, ¿qué querés? Pero míreme a mí, mire el enemigo. Con el gesto. ¿Ah? ¿Qué querés? No, mamá, es que ellas te vienen a visitar. Yo no las conozco. Y, no, mamá, es que mira, no, yo no quiero hablar con ellas. Yo no quiero hablar con ustedes, le digo. ¿Y qué andan haciendo aquí? No, es que Dios nos mandó. Juego les va a caer a ustedes aquí. Le digo, ¿qué vienen a hacer acá? Mire, yo peleando con ellas. Claro, claro, el enemigo adentro, pues, no la quería soltar, pues. Mire, le digo, aquí no tienen nada que venir a hacer. Yo no quiero hablar con ustedes.
peor del evangelio. No, 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 yo no. Mamá me dice, abriles. Entonces vino él y me abrió la puerta como pudo y ellas entraron. Entonces la que ahora es pastora no Sí, era pastora. sí. Se sentó conmigo en la cama y ella empezó a hablar. Pero a mí lo que más, ella me abrazó. Cuando esa mujer me abrazó, yo sentí que era uno de los abrazos más diferentes que yo había Era el sentido en mi vida. Señor, era el Señor. ¿Cuántos me habían abrazado a mí en la vida? En ese mundo perdido en el que yo anduve. Sí. Pero el abrazo que esa mujer a mí me dio, hermano, un Gloria. abrazo tan lindo. Yo sentí algo Amén. tan El maravilloso. Señor. Aquella mujer dura, de temple, aquella mujer de carácter, esa mujer estaba llorando, llorando. Y cuando yo escuché a esa mujer, yo nunca le había puesto un oído a las alabanzas. Y empecé A escucharla. a escuchar a esa mujer cantar con la guitarra, pero yo lloraba, pero eran unas lágrimas que botaba, pero yo me mojé toda mi bata. Y yo le decía a ella, dígame, porque yo estoy llorando. Sí. Pero no le, yo la miraba, pero le cerraba los ojos, Sí. porque yo me sentía cobarde ante Sí, ella, sí. ¿verdad? Por todo, yo me sentía una mujer, es que yo estaba herida. Claro. Mi corazón está herido, mi corazón está hecho pedazos cuando yo vi de Cristo, Sí, Señor. de todo lo que yo viví. Entonces, cuando ella me dice a mí, es el Espíritu Santo de Dios, Amén. pero ¿cómo puede amarme el Espíritu de Dios a mí si yo soy una mujer mala, pecadora, borracha, alcohólica, drogadicta, todo lo que he hecho, pastora? Hermana, le digo yo, es Él. Y empecé a llorar y oía las alabanzas y ella oró por mí, tan linda, ella oró por mí. Yo recuerdo que fui libre ahí y ella me dijo, tu hijo me dice que te vas, sí me voy. Me dice, pero te voy a dar una palabra. Dios dice que no te vayas porque tú has tomado un paso muy grande y si tú te vas, solo vas en las manos de Dios porque Dios no quiere que te vayas. Sí. Quédate. Ella me dio la profecía, entonces yo le dije, ¿cómo me voy a quedar acá si yo aquí no gano dinero, aquí no gano dólares, Ujú. allá sí? Porque yo había entrado al mundo del narcotráfico, ya eso, Ujú. ya me lo había. Ujú. Y yo me iba a trabajar con una amiga mía allá, a tirar material en los parques y Santo todo. Nosotros cocinábamos la piedra, Santo. ¿verdad? Y todo. Y ahí mismo también nos metíamos droga. De repente un día, pues, llegó el día. Yo caigo presa. La advertencia era cierta, le dijeron que no se fuera. Esa fue la palabra. Y solo me acordé de ella. ¿Se acordó usted de ese Sí, día? me Que le acordé. dijo, no te vayas porque te Sí, alejas de los hermano. brazos del Señor. Sí, hermano, me acordé de ella, hermano. Me acordé de ella y lloré. Lloré en esa patrulla. Lloré cuando llegué a la cárcel, lloré. Yo dije aquí se terminó mi vida. Yo sentía que la tierra se había abierto y me había tragado. Ya era nada en esa prisión. Sí. Viviendo con mujeres drogadictas, Santo. ladronas, asesinas. Cayó en lo más bajo, hermano. Yo estuve en una prisión que se llama Glen Helen. Eso está en el estado de Cucamonga, en San Bernardino, California. Ujú. Ahí estuve presa yo, en una prisión y una correccional al mismo tiempo. Ahí estuve yo, nunca una visita. Ahí pasé Navidad, ahí cumpleaños. Nada. Qué increíble. Ahí dije yo, aquí terminó mi Ya no vida. tengo nada más que buscar. El problema era que yo me dopeaba para dormir. Ujú. Tomaba diazepam, Valium, lo que sea. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer aquí en esta prisión? Pero yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón. Amén, amén, ¿Ve? Yo ya había dado el paso más bello de mi vida. amén. Cuando yo miro que las presas, yo nunca había visto tanta necesidad del Señor como en una persona que verdaderamente está en una prisión. Allá. Ya me imagino. El agua
caliente, pero caliente, caliente, hirviendo. Se le pela la piel a uno. Yo al principio me bañaba así con mis A manitos. Sí. poquito, Dios santo. 15 minutos para desayunar, 15 para almorzar y 15 para cenar. Duro, muy duro vivir en esas prisiones. Horrible, horrible. Yo no se lo deseo a nadie, Santo. no le deseo nada malo a nadie, ni se lo deseara. Y bueno, yo miraba a aquella mujer que hacían una rueda todas ellas, y miraba una negra americana orar por todas ellas. Y yo me ponía al rincón a verlas que ellas oraban. Ujú. Y cuando yo me puse al rincón, me ponía al rincón, ella yo gracias seguro en mí, me dijo, ven, me dijo una noche. Ujú. No, le dije yo, no, ven. Y me habló en español, Cristo te ama. Amén. Entonces yo me puse a llorar y me dijo ella, Dios te va a sacar de aquí, me dice, no llores. Tú vas a orar ahora, me dice, por las de Spanish y yo voy a orar por las mías. Ok. Entonces yo le dije, yo no puedo orar. Dile a Dios que te enseñe a orar, porque de aquí vas a salir siendo una adoradora, que vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Dios mío. Entonces yo dije, yo, ¿cómo? Y empecé a orar. Quiero decirle, hermano, Jorge, que yo salí siendo toda una adoradora de la De prisión. verdad. Amén. Yo nunca Ahí había la ido a una transformó el iglesia. Señor. Allí. No Y fue un templo consagrado, nada. Fue no en un hubo rincón templo. de una prisión oscura. En una prisión el Señor me enseñó a orar a mí. Allí me dio las palabras hermosas con las que yo oraba. digo yo. Allí me dio las palabras más lindas, con lágrimas en mis ojos, con sufrimiento horrible con mi corazón. Pero yo decía, yo te voy a conocer, yo quiero conocer ese Dios, yo quiero conocerte a ti. Pero el problema es que yo no conocía a nadie ahí, solo conocía a una persona. Mire cómo es eso. Dios usa un hombre para que me saque un amigo mío. Pagó $20,000 para sacarme. Para sacarla. Me sacan una noche rápido. Entonces, eh, eh, yo no tengo, entonces me dice él, yo te voy a sacar, pero tienes a alguien de ir. Yo me acordaba de un hombre que yo había ido con mi amiga a visitarlo, pero para comer. Pero yo no sabía quién era él. Ujú. Pero él, cuando yo fui, recuerdo esa vez que yo fui, cuando llegué a Los Ángeles, él me dijo a mí, ¿tú sabes costurar? Yo nunca digo que no, cuando me Ajá. preguntan algo. Ok. Yo le dije, ¿qué quieres? Entonces me dijo él, hazme una como payamita para un niño como de 5 años y una, ¿cómo se dice? Una como Ujú, ok. batita, no sé cómo le llaman. Entonces yo te la hago, yo se la corté, se la hice y todo. Eso fue todo. No fue Yo todo. comí ahí, yo salgo de la prisión y me acuerdo de él y voy donde él. Ujú. Yo estoy llegando a la casa de él de mañana porque la prisión quedaba largo de ahí. Yo estoy llegando en la mañana y le tocó la puerta. Hola, me dice, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Le digo yo. Bien, le digo yo, fíjate que y me di cuenta que habías caído presa, sí, le digo, pero ya salí. Pero me dieron casa por cárcel todavía, le digo, tengo que ir a la prisión, le digo, 3 meses, le digo yo, para poder quedar libre del todo. No hay problema, ven, me vas a servir de mucho, yo quiero que me des, yo te voy a hacer todo aquí en la casa. Resulta que el hombre era un hombre que era satanista, era de la Santo brujería, de la Dios. macumba, era del reino de Satanás, de la brujería, la macumba. Hermana, el enemigo todavía la estaba persiguiendo. Qué sí. increíble. O sea, no la soltaba. No me soltaba. No la soltaba, No, hermana. no. Hermano, Huégale. yo orándole a Dios y él en la mañana, yo nunca, no, a mí no me gusta la brujería, hermano. Sí. Ujú. Solo le serví pues en el mundo y algo que se lo voy a contar. Sí. Pero cuando yo vengo y yo estoy ahí, él me dice, mira, entra, este es el cuarto de los santos. Entonces yo todo el combo lo conocía, ¿va? La Guadalupe, la Candelaria, todo. Pero en el centro, él tenía canastas de todo lo que le pone, pero en el centro estaba una imagen. Era un señor colochito negro, pero con unos ojos que era una estatua.
pero él estaba cruzado De así, pierna. así como está Wendy. Sí. Pero nada más con la mano así, en la rodilla. Entonces, a mí no me impresionó ninguno, sino que él, y me fui y le dije yo, esa es la payamita que yo a usted le hice, le digo yo, cuando Se vine la aquí. había puesto a esa estatua. Era para él, era para Changó. Yo le dije a él, ¿cómo se llama él? Y me dijo, se llama Changó. ¿Y quién es Changó? Me dice, Belcebú. Y le digo yo, ¿y quién es Belcebú? Usted en su ignorancia, hermana. Si yo no tenía Sí, Biblia en la prisión, sí, nada. Sí, claro, usted en su ignorancia. ¿Y quién es Belcebú? Le digo yo. Me dijo, no preguntes mucho, es Satanás, me dijo. Ujú. El príncipe de las tinieblas. Le digo yo, sí. Pero me vas a servir, vení, me dice, me vas a servir de mucho. ¿Para dónde me hacía yo? ¿Para dónde me agarraba? ¿Dónde iba a ir? No tenía. No tenía dónde está. Entonces, me dice, me vas a ir a hacer los mandados a la botánica, me dice. Había una perra que él trabajaba con ella, la tenía y se llamaba Catalina, me acuerdo, yo nunca se me olvida. Y yo la sacaba a ella cuando iba a la botánica porque yo le traía las candelas y todo. Ok. Yo miré todos los trabajos que ese hombre hizo, que hacía ahí, amarres, los puros, los entierros, todo lo hermana. pude haber visto ahí. Qué Y increíble. entonces él iba donde su madrina, era una cubana. Él todos los días a las 7 de la noche, de las 7 para allá, a mí me asustaban en ese apartamento, porque era un apartamento Era un- grande, era una casa, digamos. A mí me asustaban, Usted escuchaba los espíritus cómo se movían. a mí iban a la refrigeradora, también a la cocina, se tiraban los chocolates ellos adentro, armaban relajo, se tiraban los chocolates, se tiraban los panes, se reían. Hermana, qué increíble. El mundo sobrenatural espiritual es tan real, hermano. Sí, De los Tan dos real. lados. De del los dos lado- lados, del mal, del maligno. exacto. Qué increíble. Yo viví con allí en esa, y la primera vez que yo fui, que me llevaron a la prisión, porque yo pedía jalón a una muchacha que yo conocí. Sí. Entonces yo la primera vez me desmayé porque el trabajo de ella es arrear la tierra para la siembra, ¿va? Para la comida, los granos de la prisión. Sí. Entonces yo me desmayé la primera vez porque me fui sin desayunar y no andaba dinero porque no estaba trabajando. Claro. Entonces vino él, yo nunca he visto, pero ni en los alfolí de la iglesia, cómo le dan plata como a ese tipo, De a verdad. ese ser. Increíble cómo la gente. El dólar, el menos dólar es de $20 que le echaban. De ahí solo 150, 150, 20. Imagínense, le creen al enemigo, no le creen al Yo, creador. yo dormía aquí, Jorge. Mi habitación era acá. Ayer una cortina y ahí estaban las candelas. Ayer el cuarto de los santos. Oiga bien, ¿dónde dormía yo aquí? Santo. En esta habitación y ayer el cuarto de los santos. Entonces en ese cuarto habían candelas encendidas, estaba todo. Qué Entonces increíble. estaba la cesta y yo le agarraba a él el dinero, $100 todos los viernes para poder estar viernes, sábado y domingo. Cuando el brujo dormía, yo me iba y le agarraba a él porque ¿cómo? No tenía dinero. Yo le sobaba la cabeza y le decía yo, no vayas a decir nada, regálame $100. Le tocaba la cabeza a Changó. Entonces yo me iba, ¿verdad? Pero aquí está, la última vez ya, que yo ya me iba, yo ya terminé el servicio a la comunidad allá en la prisión y todo, y le estaba dando las gracias a él una mañana, que yo me iba, pero hay un momentito, me dice, pasa algo. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? Changó no quiere que te vayas, me dice, Bueno. porque tú eres de la familia ya, él te toma como de la familia, tú De no te verdad, puedes hermano. ir. Wow. Y si tú te vas, tú te lo tienes que llevar a él, dice él. No, pero ¿cómo me lo voy a llevar yo? Porque yo pensé, digo yo me lo llevo y yo agarro un taxi amarillo que me lleve a Chamelecón y yo lo tiro desde allá, desde el puente. No puedo, le digo, que te lo tienes que llevar en las piernas. Era una estatua grande como de un niño de 5 años. No puedo, le digo yo. Entonces me dice él, ¿cómo vas a hacer? No me puedo quedar, pero él quiere que te quedes porque tú eres de la familia ya para él. Entonces digo yo, ¿será que es que él le va a contar o le contó que yo le agarraba los $100? El dinero. Espéreme, entonces le digo yo, bueno, le digo yo no puedo, le digo yo. Espérame, me dice, yo le voy a
Yo a voy a decir. platicar con él. Ujú. Según lo que él me diga, yo te digo mañana. Cuando estábamos desayunando al día siguiente, me acuerdo que él había hecho un pan de coco y yo le estaba echando, o sea, poniéndolos en el horno, calentándolos. Y cuando estábamos desayunando ya me dice él a mí, eh, yo voy a hacer una fiesta, me dice. "Mm, está bien". El fin de semana me dice, porque vino una sobrina mía de Honduras, iba a cumplir 15 años, me dice, así que alístate porque va a ser una fiesta inolvidable, que nunca nadie se va a olvidar de esa fiesta, todo el mundo va a recordarla. Yo le dije, ¿cómo así, Jorge? Sí, ve al salón, arréglate, ponte linda, porque esa fiesta va a estar. Él empezaron a llegar las bancas, las discotecas, las invitaciones. Él invitó a una amiga mía que era narco de San Ujú. Francisco, venía con sus amigos narcos y todos nos vimos en la fiesta, ya a la hora de la fiesta rápido. Y bueno, había droga, había todo. Y me dice él, esta va a ser una fiesta, me dice, fenomenal. Todo mundo va a recordarla. Pues yo me quedé pensando. Ujú. Pues me dice mi amiga, ok, ya es tarde, Mireya, son las 2 de la mañana, llámame un taxi. Pues yo le llamé un taxi. Te voy a ir a dejar hasta enfrente del edificio. Le digo, bueno, estamos enfrente del edificio y están los 3 amigos de ella y yo. Entonces, de repente, allí en ese edificio eran 2 torres. Ujú. Entonces había un muchacho que él era marero, Ujú. ¿verdad? Era marero. Entonces yo lo miraba a él siempre y él me miraba a mí. Sí. Pero de repente yo nosotros, ¿verdad? Yo sentí que habían disparos, pero yo creía que eran cohetes. Ujú. Que de repente yo miro para acá y miro venir el cholito, pero rápido. Y me dice a mí, y venían 2 grandes atrás, pero hombres grandes, así como usted, Ujú. con cada uno con una pistola en la Ujú. mano disparando. Venía el cholito y venía otro muchacho con Ujú. él, que era del barrio, me imagino yo. Y entonces ellos, vea, cuando él viene y me mira a mí en la entrada, me dice, güera, ¿te querés morir? Le digo yo, no, ven, corre, aprende a correr. Y yo con aquellos tacones y mi amiga también. Y ya la cosa era rápido. Ya estaban los hombres ahí disparando. Yo empecé a correr, a gritar. Fue algo de segundos. Segundos, De segundos, segundos. segundos. A mí los disparos me pasaban por acá y me caían Santo. en las verjas del edificio, Sí. en las verjas de enfrente, los disparos. A él le dieron en la mano, a mí no, a mí me pasaban por todos lados. Santo Y Dios. yo recuerdo que yo me fui al final. Él entró porque él vivía en el derecho, yo vivía en el izquierdo. Y al final, me fui hasta el final. Y entonces yo me metí en un apartamento ahí de unos mexicanos y sin pedir permiso de un solo y me metí debajo de la cama al final. O sea, Sí, de la o adrenalina. sea, porque ya los pasos de la muerte, ¿me Sí, entiendes? Yo la sí. sentí encima de mí. Y entonces a los amiguitos que quedaron Sí, enfrente, los a los amigos. muchachos, le pegaron a uno. Estaba abajo del carro, lo vieron, le pegaron un tiro en la columna hasta el sol de hoy y él quedó inválido para toda la vida y joven. Santo Dios. Al otro le pegaron un tiro en la nalga porque iba corriendo de carro en carro. Sí. En la nalga le pegaron el tiro. El otro se fue a meter a un vagón de la basura. Ahí le dispararon, pero de ese no supe nada yo. La cosa es que ligerito viene la policía. Usted sabe La muerte la andaba siguiendo, hermano. Sí. La andaba allí. Es que mire, el caso es este, Jorge, que él estaba pactándome a mí, pero él no sabía que ya mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Yo ya estaba escrita. Entonces, ahí me estaba entregando él a mí. Por eso me dijo, La fiesta esa fiesta va a ser ser inolvidable. inolvidable. Nadie se va a olvidar de esa fiesta porque era la entrega mía. ¿Me entiendes? Pero ya mi vida estaba estaba. escrita Amén. en el libro de la vida. Gloria a Dios. Yo ya era una hija de Dios Dios. santo. ¿Me entiendes? Esa era. Entonces, cuando pasa todo, llega la ambulancia y todo, lo recogen al muchacho y todo, ya es de día. Entonces le digo, George, porque Jorge se llamaba George, ¿qué hubiera hecho si a mí me hubieran matado? ¿Y qué voy a hacerme? Pedir ayuda a la comunidad hondureña, y mandar ese poco de carne podrida para allá, me dijo. Yo me le quedé viendo. Así de sencillo. Así me dice. Así. Ahí se dio cuenta Así. usted. Ahí me di cuenta yo. Entonces yo salí de Los Ángeles. Cuando yo salgo de Los Ángeles y caigo aquí, yo vengo ligerito a buscar las cosas de Dios, a meterme a entrar a la iglesia. Me presenté con el pastor Misael Argeñal. Yo empecé a ir a la iglesia y todo. Y empezaron, aquí es lo más duro.
empiezan las pruebas, vienen las pruebas, las luchas, las tribulaciones a mi vida. Era lo contrario. Bueno, empecé yo a padecer. Eh, el Señor permitió, a mí me quitaron el agua. Yo no tuve agua, Jorge, por 19 años, así como lo oye. De verdad. Yo no tuve agua por 19 años, yo no tuve luz por 17 años. Juégale. Yo fui una mujer, Jorge, que yo en el proceso de Dios, en las tribulaciones donde Dios me arrastró, permitió, fue necesario, Jorge, que Dios tratara con esta carne. Era grande el Era lo desierto. contrario. Yo salí en la noche a buscar comida a los restaurantes que están por mi casa, de la primera calle, Burger King, Popeye. Yo iba a traer las bolsas de la basura porque no había nada. Los cielos se cerraron, las puertas se cerraron todas. No habían salvavidas porque a Dios no le gustan las salvavidas. Él es el que salva las vidas. Amén. Era ese proceso, tenía que pasarlo. Sí, sí. Ahora, yo empecé a meterme con Dios. Empecé a buscar a Dios. Yo fui una mujer, he sido una mujer formada en iglesia, ¿me entiendes? Empecé a meterme fuerte con Dios. Yo, en la tribulación, ahora yo tuve una enfermedad que yo lo boté todo. Todo. Santo. Mire, si le estoy diciendo todo es todo. Yo me quedé sin nada. Mi O casa sea, era un salón de baile. cero, de Era cero. un salón de baile en mi casa. ¿Cómo una enfermedad, hermana? Yo tuve una enfermedad que yo parí el ácaro, el animal que da la garrapata. Yo no tenía perros, pero a la par de mi casa Tenía habían una 3 vecina. perros Doberman, que un día hubo una epidemia y todos los patacones se pasaron del cerco para mi casa y un animalito la infectó. se me metió a mí y eso yo estuve 3 años. Entonces quiero decirle que yo lo perdí todo. Hermana, qué increíble las pruebas que estaba pasando. Mire, espéreme, mire, yo con esa enfermedad yo no sabía que la tenía. Yo misma me echaba el Flix, el Baigón en mi piel porque yo no sabía que Sentía era lo que comezón tenía. que le Sí, picaba. sí, yo no tengo nada en la piel porque yo me rascaba con un cepillo de pelo. Entonces, pero yo estaba tan llena de eso que cuando yo vine donde el doctor, no por mis propios medios, sino que yo tenía un amigo, un hermano en Cristo, que fuimos amigos del mundo, y él llegó un día a la casa y yo le conté. Entonces él me dice, mañana vengo y te voy a llevar donde el mejor dermatólogo. Y Sí. visité 3 dermatólogos porque los primeros me dijeron que no, No que era tenía pura nada. psicosis, que no tenía nada. El último, yo le dije, doctor, llorando, yo sé que yo lo tengo. Entonces él me vio con un microscopio y me dijo, tú lo que tienes es ácaro, esta enfermedad. Abrió un libro y me dijo, la prensa sacó, me dice, este reporte, me dice, el domingo pasado, me dice, búscalo. Entonces yo ya leí, aquel animal feo. Esto es lo que tienes, está llena. Está llena. Yo miraba que los animalitos en las cortinas del cuarto andaban chiquititos y se hacían garrapatas. De repente miraba garrapatas, lleno todo. Entonces me dijo el doctor, aquí si no vas, tenés que botar muebles, Yo lo boté todo. De no haber luz ni agua, se me pudrieron los aires, se pudrió la refrigeradora. Eran las plagas de Egipto, digamos, las que estaba Se viviendo. arruinó todo, Jorge. Yo me rascaba, yo no tenía vida, yo no dormía, yo me puse porque ese animal me tenía anémica, me había chupado toda la sangre. Un animal de esos, dice el doctor, que da 300. Uno en su cuerpo le da 300 a la semana. Pare 300, es peor que el piojo. Qué Y terrible. entonces, Santo Dios. aquella enfermedad, yo me rascaba y me rascaba. Y me dice, mira, me dice, aquí le dice a mi amigo, hay 2 cosas. Aquí no hay de este líquido que necesita ella. Este ácido solo en Estados Unidos. Pues mándelo a traer, doctor, que yo lo compro. Entonces ya el doctor vino y me mandó a traer el líquido rápido. Entonces yo vine y me dice, con agua hirviendo, no se preocupe, porque como yo en la Ya prisión, estaba acostumbrada ya al agua estaba al agua caliente. hirviendo, en el agua Sí. hirviendo, echaba aquel líquido, yo me bañaba con aquel líquido. Sí. Todavía, y me dijo él, todo lo tenés que hervir, los brasieres, yo boté todo, solo me quedé con 3 brasieres, como con 3 brasiercitos y 3 calzones, Jorge. No me da pena. Santo. Yo no había ni aguja en la casa, no había nada.
yo los cortaba y hacía nudos, los brasieres aquí. Los panties también con 2 nudos. Yo anduve con 4 nudos todo el tiempo. Mi ropa, solo me quedé 3 falditas y 3 blusitas. Ya se me miraba hasta las costillas. Ahora, yo llegué a ir a la iglesia, yo asistí a la iglesia Jesucristo del Señor del pastor Manuel Pineda. Allá andaba en el evento. Un anciano que se Un sentó anciano, enfrente. sí. Él fue mi Sí. pastor por 17 años. Tan bello. Ellos vieron todo en mí. Todo ese Entonces, proceso. todo ese proceso ellos lo vieron. Yo fui con mis zapatos rotos, Jorge, porque se acabaron los zapatos, se acabó todo. Yo iba enseñando los dedos, Wendy, yo me tapaba con un pie, con el otro. El otro. ¿Sabes? Por eso es que a mí no me gusta contar, pero yo le ayudo a 30 madres y 30 niños. Y cuando viene ropa, yo llevo cajas a la iglesia para que las hermanitas agarren, porque yo sé ahora lo que Lo ella que es decir, estar necesitado. casi con la faldita, habían 3 falditas, tenía 3, una gris, una ocre, como esta ya no era ocre, y una negra. Eran todas payulitas, payulitas, las blusitas estaban deshechas. Así iba a la iglesia, pero yo buscaba de Dios, tal vez sin comer, con la niña, y yo decía, siquiera pasar el verdurero para que tal vez sin nada, sin nada. En ese mundo, Jorge, yo no lo sabía. Me lanzaron un animal por la boca, me pusieron un animal. Ese animal creció en mi vientre Santo. y se hizo grande. Y una vez me metí yo en la iglesia hubo ¿cómo lo puedo decir? Como un discipulado, pero era de la liberación del alma. Y el último día de ese discipulado, yo siempre pasé con dolor en el estómago, pero no tenía nada, Sí, no decía yo. entendía. Y era que tenía un animal. Y ese día, Jorge, el último día Discipulado. de ese discipulado que tuvimos, nosotros, yo sentía que el vientre se me reventaba cuando estábamos orando todos. Y el pastor, Dios Lo usó. lo usó, Le reveló. le reveló Dios a él, y él vino y le dijo a una anciana que ya está muerta, mi hermana Carminda. Ella vino y me puso las manos aquí, pero el animal se me puso acá. Yo sentí que algo se me subió y tenía acá, pero como ya era tarde, mis hermanitos, esto fue en una casa que nosotros teníamos discipulado aquí por el Copán Sula. Entonces ellos se tenían que ir para la San Jorge y era Sí. tarde. Y recuerdo yo que ese día que llegué ahí a la casa, mi mamá estaba ahí y ya fuimos a dormir, pero yo me sentía mareada. Y le dije, mamá, vengo mareada, pero solo yo sabía que lo que traía era una pelota aquí. Y me dice, ¿qué tenés, hija? Pero venís de la iglesia porque venís enferma, tenés que venir sana. Entonces, no, mamá, no sé, vamos a acostarnos. Y nos fuimos a acostar. Yo ya era viuda, porque yo soy viuda, Jorge. Ujú. Entonces viene mi mamá y ya ella se duerme, pero yo estoy con aquello y unas ganas de vomitar y me voy para el baño. Y en oscura, ahora ya no tenía luz. No tenía luz. Ya no tenía agua, lo que había en el baño era una cubeta con agua, con un trato. Y me voy para el baño. Y usted cree que yo no podía vomitar ese animal, yo no podía. Y por más que le hacía, yo sentía que me ahogaba, pero que de repente tantas fueron las fuerzas. Hubo de todo en ese momento, yo me oriné, Todo. todo. Yo sentí que me abrieron la boca así con como 2 partes para que saliera aquel animal. Yo sentía que me ahogaba cuando aquel animal yo lo estaba expulsando y cayó en el baño y ya no lo oí. Y yo así toda mareada, yo lo único que sentía, las ligas amargas, amargas, como una hiela que llena la boca de aquellas ligas negras horribles. Entonces me fui al baño, solo me tiré agua y me senté en la cama, recuerdo bien oscuras, que el cielo estaba estrellado. Y le hablaba yo y le decía, Señor, ¿qué es lo que yo tenía en mi estómago? ¿Qué es lo que había en mí? Que nunca pude darme cuenta. Porque Jorge, esa era una brujería que me habían hecho. Esa brujería se la hicieron a la hermana de un amigo mío en Santa Bárbara. Santo Dios. Que esa brujería es
igual, pero que al salir el animal de ahí le rompe todas las arterias del corazón y muere. Y muere. Pero Dios, No en su permitió. infinita misericordia, me guardó las arterias y el animal salió de mi boca. Yo le pulsé, Dios me ayudó. Y bueno, al día siguiente el pastor me dijo que yo diera el testimonio, Testimonio. pero no lo pude dar ese día, pero lo di después, ¿verdad? Del animal. Y, y bueno, eso pasó en ese lapso, ¿me Sí, entiendes? En ese en todo lapso, ese proceso. en todo el proceso. De ahí, hermano, pues no había nada. Yo metida con el Señor, orando. Yo salía a las 11 de la noche a los restaurantes a buscar en la Desperdicio. basura, pero en los desperdicios, hermano, siempre había unas hamburguesas. Mm. Unas hamburguesas enteras con la Coca-Cola, con las papitas, y eso lo llevaba. La gente me decía en la tepeaca, hermana, véndame esa bolsa para los perros. No, le decía yo la quiero, decía yo entre sí, quedito, para mi perra hambre que llevo, que no he comido en todo el día. Hermano, yo no tuve agua, no tuve, a mis hermanos me negaban el agua, pero yo los bendecía. Sí. Yo, la primera vez que me cortaron el agua, hermano, lloré, lloré tanto que los ojos se me hincharon que no podía ver. Solo así podía levantar los ojos. La primera vez que me llevó, Dios me llevó a donde una señora en Sonseri Ujú. que tenía una cuartería. Ella puede imaginar un Sí. baño para todos A los todos los cuartos. cuartos, sí. Pero ahí me estaba bañando yo, Jorge, Sí, qué en increíble. ese cuarto. En ese cuarto todo tamoso, todo sucio. En Sí. ese baño todo tamoso. Pero ahí había Pero agua. allí había agua y ella me dijo, mamá, usted báñese lo que quiera, venga a lavar lo que quiera y todo. ¿Dónde yo no me bañé, Jorge? Eh, ¿Dónde yo no me bañé? Pregunte. Hermana, qué increíble. Fue un proceso duro que el que pasó por todo lo que tenía, porque era necesario que eso pasara para que usted pudiera ser liberada, limpia y renovada totalmente. Renovada, Dios me pasó hasta por lo último. Mire, ahora yo le digo que yo en mi proceso, yo creo que hasta el suelo mordí, hasta el polvo me comí. Me lo comí Santo. cuando yo me postraba y yo le oraba al Señor y yo le decía, Padre, porque el enemigo me hablaba y me decía, pero antes eras una reina, Ujú. vestías lindo, Sí, mírate ahora cómo sí, estás. sí. Y yo pasé tantas cosas, Jorge, desprecios de familia, misiones en ese lapso. Yo tenía a mi madre, tenía 87 años cuando murió. Yo estaba en el proceso y ella me dijo un día, hija, yo voy a morir. Y me pesa dejarte así, me dice. Sí, ya me imagino, hermano. Me pesa dejarte con tantos problemas. Mamá, le digo yo, Dios es bueno. Amén. Dios me va a ayudar. Dios me va a sacar de todo esto, mamá. Usted va a ver. Ahora yo podía ver la mano de Dios tan linda En, conmigo. en todo, aún en el proceso, usted miraba que Yo Dios estaba. miraba a Dios conmigo. A mí me dejaron muchos, porque muchos me dejaron amistades, me daban la espalda. Familiares y toda gente que yo había sido tan especial con ellos, pero yo los bendecía y los amaba, porque no se trataba de ellos, ¿me entiendes? Claro. Mi trato ya era Sí. diferente, era Dios tratando conmigo para cambiar esa mujer que yo era antes, ¿me entiendes? Quitar todo en mí, limpiarme, ¿me entiendes? Toda la suciedad que yo tenía. Y Dios me transformó, me hizo una nueva mujer. Gloria. Ahora Dios Sí. llenó mi corazón de su amor. Amén. Ahora tengo amor, hermano, para los hermanos, Qué para todo el mundo. Yo le ayudo a la gente, hermano, que puedo ayudarla. Yo vivo por fe. El Señor es tan lindo conmigo. No me falta, hermano. No me falta. Ahorita vienen bendiciones tremendas y yo las comparto con mis hermanos, con la gente que yo ayudo. Yo les hago eventos a los niños en mi casa Gloria a Dios. y no lo he puesto en el Facebook todavía, no es el tiempo. Quiero decirle, Jorge, Wendy, que mi vida fue triste. Mire, yo sé lo que es ir con mis zapatos rotos enseñando los dedos a la iglesia. Los hermanos pueden decirle que no estoy mintiendo. Y ellos me miraban. Había una hermana, Carminda, que ella murió, la anciana. Ella me daba dinero los domingos y yo
lo echaba en el alfolí y me decía, no, hija, es para ti, dice el Señor, Amén. es para ti, me decía. Me acuerdo yo que yo tenía unos pastores que son amigos míos, ellos se fueron hace muchos años para Miami, allá viven y un día él dice que él fue a predicar a una iglesia en Jardines del Valle, que él habló de la viuda y le habló a los hermanos de mí, dice en el púlpito, porque yo le hacía comida a unos judíos los viernes Ujú, y yo siempre dejaba un bocadito para él, siempre ujú, dejaba para ellos porque ellos estaban pasando un proceso ujú. y él contó, pues de repente un día yo estoy sentadita leyendo la Biblia en la tarde, la niña me decía, mamá, no me mande a la escuela sin Ujú. comer porque yo Amén. no me quedo, me duermo, me decía ella. No, usted Amén. tiene que ir a la escuela, le decía, yo la mandaba al principio, pero ya después no. Tal vez yo, la niña con hambre, eh, la estufa se me pudrió, la boté, Sí. las refrigeradoras, la vendí por chatarra, los aires, todo por chatarra, no había nada. Santo. Apenas compré una camita que en esa dormíamos con la niña. No tenía nada ya. De a mi Pucha, casa hermana. llegaban a visitarme y les decía yo no tengo silla, sentémonos en el suelo porque Sí. no hay sillitas como yo, ¿verdad? Los pueda sentar. Y entonces ellos, los que me llegaban a visitar, los hermanos, se sentaban conmigo en el Sí. suelo, no hay Y problema. ese día el pastor contó esa historia que usted le ayudaba hablando de la viuda. Hablando de la viuda, resulta que él cuenta un fin de semana, yo creo que era como un martes, cuando la esposa de él me dice, hermana, no ha llegado nadie a la casa. No, le digo, no, me dice, pero abra los portones de la casa en fe. Ujú, Entonces yo vine y los abrí, pero los abrí poquito. ujú. Después me vuelve a decir ella, hermana, ábralos en Ábralo. fe. En fe. Entonces yo, Como para esperar recibir algo o a sí, alguien. sí, porque dice que el pastor de la iglesia le dijo, casi llorando, le dijo, dígame quién es esa viuda. Que yo tengo que bendecir. Yo tengo que bendecir a esa mujer. Entonces él, ¿verdad? Cuando yo vengo, él no llegó. Él Ujú, mandó a otro hermano ujú. y me dice, yo estoy paradita así, ¿verdad? Yo, por fe. Y miro el carro y miro que me miran y me dice él, ¿usted es la hermana Mireya desde la calle? Sí. Sí, le digo yo. Entonces, abra los portones, me dice. Ujú, Y los abro todos y él viene en un pick-up grande, ujú. viene de retroceso, Jorge, y viene y se mete a la casa y me dice, todo esto es suyo, hermano. Llena toda la paila, hermano, de una provisión inmensa que usted no se imagina. Qué lindo. ¿Quién no iba ahí? ¿Quién no me mandaba el Señor a El mi Señor. hermano ahí? Pucha, mi hermana. Vinieron cajas de los estados que tuve 17 pares de zapatos, Qué lindo. 39 vestidos, los mejores lociones, todo, hermano, cuando empezó a Dios a bendecirme, porque yo decía, es que yo no voy a dejarte si yo quiero conocerte. Amén, Yo amén. me iba al Salmo 27:13 que dice, hubiese yo desmayado si no veré la bondad de Jehová En la Dios en la tierra de los tierra de los vivientes. vivientes. Amén, amén. Entonces yo, hermano, me agarraba de esa palabra y yo ya empecé a ir a la iglesia bonita, me vestía bonito ya. Amén. Yo ya iba, hermano, a la iglesia y Qué maravilloso. Hermana, ¿y cuántos años han pasado de esa experiencia? ay, hermano, ya pasaron años, ya le voy a decir cuándo. Espéreme que le voy a decir. Ujú. Tengo 3 años de tener agua. Qué linda. Hermano, pero Hermana. usted sabe lo que me costó eso, hermana. Yo tenía que esperar que la gente se durmiera para venir al cricket por la casa a botar mis necesidades. Sí, hombre, qué Con difícil. café, usted sabe que ya después yo en el desagüe, un día estoy y le digo, ay Señor, ya cerraron el cricket, los de la municipalidad van a multar y todo. Estaba yo sentada en la noche, solita, en oscura, y, 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 y me dice Dios, allí en el cricket, allí en el desagüe, se halló, hermana, los platillos que lavaba, ahí en el desagüe los lavaba. Sí, Hermana, yo las mudaditas que yo tenía, las lavaba en el mucha hermana. suelo. Yo me iba con la niña a lavar a otras partes. Trabajé de trabajadora, hermano. Ujú. 5 años a una hermana que ya murió
trabajé de trabajadora, le trabajé a una hermana que tenía una pollera y estuve trabajando de trabajadora. Hay una hermana de la iglesia, de ahí, a mí no me da pena, hermana, que yo le trabajé de trabajadora, yo le cocinaba a ella y le hacía todo en su casa. Ella se fue a Pucha, vivir ahí hermano. por la casa. Todo lo que Dios me hizo pasar. Hermano, yo tenía carro. Proceso. Me bajó de los carros el Señor. Sí. Todo, hermana. Todo yo lo Era perdí. de cero que tenía que empezar. Todo. Hermano, cuando no había nada a las 6 de la tarde y la niña tenía hambre, me iba al mercado, subía con ella. Tenía perritos, me iba al basurero. Y yo esperaba los carros que venían de los hoteles con aquellas, miraba las panas que no las, pues no las gastaban Sí. todas, las panas de margarina, yo me las llevaba para la casa y ahí los desperdicios para los perritos. Y ahí si había pan bueno, hermana, yo lo llevaba para comer para mí. Yo iba al basurero del Dandy en la noche a buscar comida. Yo cuando miro a esa gente, digo yo fui una de esas. Usted No sabe. sé lo que es ir a un basurero a buscar, hermana, comida. Y he visto otras hermanas, yo decía, ¿por qué los hermanos se quejan si tal vez tienen la refrigeradora llena de comida? Tal vez tienen frijolitos, yo que ni frijolitos tengo, decía yo. Pero yo me conformo con lo que Dios me da. Yo me acostaba sin comer a veces, hermano. Yo le decía al Señor, Señor, gracias, porque tu palabra dice que son nuevas tus misericordias cada Sí, mañana. amén. Ahora me estoy acostando sin comer, pero mañana yo voy a comer. Amén. Mañana había un manjar. Mañana Dios mandaba a alguien a dejarme bendiciones, hermana, a dejarme, ni miraba a la gente. Mamá me decía, fíjate que un hermano vino y me dijo que abriera el portón, ahí te puse eso. Mira, me decía, los sacos de arroz, que el pollo hornado, que el molde, que eso. Hermana, todo ese tiempo vivió por fe, entonces, básicamente, por fe. por Y el Señor le dijo como, yo voy a ser tu marido, te voy a dar lo que vas a necesitar. Claro, y el Señor tiene especial cuidado en las viudas, ¿verdad? Sí. Yo creo, fíjese, hermana Mireya, algo interesante, que cuando andamos en el mundo, en la vida loca, las drogas, el alcohol, o buscando, ¿verdad? Llenar ese espacio, ese lugar Sí. de Dios, y hacemos cosas que no le agradan. Hay muchos dichos en el mundo de que las cosas que se obtienen de mala forma, digamos, Sí, se pierden pierden. rápido. Sí, claro. Y entonces el Señor tuvo que quitar todo. todo lo que no había Todo. sido por Él para tener una nueva Mireya, Sí. para que supiera que Él es el proveedor El de proveedor. todo lo que Él es usted el que me proveyó necesita. todo, hermano. Totalmente, porque realmente venía tan contaminada la hermana Mireya por todo lo que había vivido. Claro, Y, o sea, y no entendemos por qué pasó por eso realmente, pero sí vemos la misericordia de Dios en la vida de ella. Pues, y de su claro, familia. fíjate que a mí me parece curioso cuando a veces no sabemos, Señor, ¿por qué me permitiste pasar por eso si yo no lo merecía, yo no me porté mal o eso? Pero sin duda, eh, ahora he entendido que el Señor nos permite pasar por situaciones Sí. para poder ayudar a otros que Difíciles están en esa para área, decirle. porque tenemos ahora autoridad, cuando hemos Sí, superado esas así pruebas, es. tenemos Claro. autoridad Sí. para ayudar a otros. Exacto, sí, hermana, porque imagínense, yo ahora, pues yo miro para atrás Sí. y mi corazón siempre fue generoso, eso sí tuve yo. Desde niña yo fui una niña muy generosa y sigo siendo una mujer muy generosa. Sí, no me acuerdo de lo que doy ni nada, hermana, porque Gloria eso a sí, Dios, lo gloria a olvido. Sí, pero miro atrás, ¿quién viene? Yo le digo, hágale, hermana. Yo la pasé. Yo también lo pasé. sí. Yo también aguanté hambre. Yo dormí en el suelo, hermana. Yo no tuve más que 3 calzoncitos y 3 brasieres con un nudo aquí. Con eso anduve mucho tiempo. Hermana, cuando a mí me venía el periodo, agarraba a verlas. No había. Las gavetas, los calcetines de los niños estirados, de los 2 hijos míos menores, de la niña, eso me ponía toalla sanitaria, hermano. No había pasta, pues sal, bicarbonato, lo que hubiera. No había jabón, pues un día compré hasta jabón de chancho, hermana, para bañarme yo. Pucha, Jabón de hermana, chancho. qué valentía. Y la Qué vemos valentía. ahora en la iglesia ya prosperada por el Restaurada. Señor, ya Sí, restaurada. restaurada, Sí. adorando al Señor, llena de gozo en la iglesia. Amén. Y no podemos imaginar Todo el proceso que hay detrás. por el que el Señor la ha Sí. pasado. La Y porque es esa pasión que se le mira por el Amén. Señor, ese agradecimiento. Mira, hermana, yo estoy agradecida con Dios por Amén. todo lo que ha hecho conmigo. Amén. Todavía lo agradezco. Amén. Todavía le digo, Padre, gracias.
porque usted me sacó de ese mundo Sí, oscuro en Señor. el que yo viví. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios dice en el libro de San Juan 10 más el ladrón, dice, porque ya fue constituido un ladrón. Solo viene, dice el Señor, solo vino a matar, Matar, hurtar y y destruir. destruir. Porque Él es el que destruye, Sí, Él es el que amén. roba, Él es todo, ¿me entiende? Él es el que, pero no pudo conmigo porque Dios, hermano, ya me tenía Amén, escogida como amén. los tiene ustedes. Sí, Y yo amén. sé que Dios, no importa, hermana, lo que pasemos, es lindo, hermana. Yo digo, por Él yo me hago más vil ahora, porque he Amén. visto Queremos la vivir por bondad de causa del Dios, he Señor. visto la Sí, misericordia, he visto el favor de Dios conmigo, he visto la gracia de Dios. sí, Señor. Hermano, quiero decirle que Dios cambió a esa mujer. Yo no soy la Mireya de antes. Conmigo no hay egoísmo, no hay envidias, no hay nada. Y cuando las hermanitas me dicen, me dan, oye, qué linda hermana, digo yo, si supieran ellas que yo fui a la iglesia y muchos días y muchos meses con mis pies, con mis deditos de fuera, De hermana. fuera, sí. No me da pena. Sí, amén. Yo tengo una prima y ella una vez, ella fue mis Honduras. Y yo una vez, yo la molesté, porque es que Dios no le gusta que uno moleste a nadie. Sí. En el proceso, en la tribulación, solamente Es Él y tenemos que nosotros. venir A a Él. postrarnos. A Él, porque a Él, a Él es nadie el más. que tiene el cuidado de nosotros, Jorge. Entonces yo le dije que me regalara, que si tenía unos zapatos, ¿verdad? Con pena. Me dio 4 pares de zapatos, pero cuando ya están en el closet todos torcidos, llenos de tamo, ¿sabe qué hice? Lloré cuando miré los zapatos. Dije yo, porque yo a ella, cuando hubo en mi vida, porque la Biblia Le dice, ya no compartí. vivo yo, más Cristo Cristo vive vive en mí, dentro de sí. mí. Cuando hubo en la vida de esta mujer en aquellos tiempos, yo con todas mis galas, ella fue mi Honduras. Ujú. Con todas las galas que yo tenía, todo lo que yo me vestí. Sí. Entonces, pero Dios así fue transformando mi vida, hermano. ¿Por qué no pasé yo? Por todo, hermano. Amor, qué interesante lo que dice la hermana ya para ir cerrando esta entrevista. Cuando estamos en los procesos con Dios, es Dios y nosotros. Es decir, No no hay tenemos nadie que más. meter a nadie más No hay porque nadie. por eso nos están purificando. Hace poco escuchaba yo Tendemos, espérate, antes de que se me olvide, tendemos a, cuando va a venir el recibo de la luz y no tenemos el dinero, a llamar al amigo, préstame, Sí, ¿no? en lugar de ir. o arreglame la luz. Pero es lo que les quiero decir, que al final esos procesos son necesarios. En el fuego de las aflicciones es probada nuestra fe y también es purificada. Dice Purificada. a altas temperaturas Sí. se purifica el oro, se purifica la plata Así para que es. puedan salir Pasada por fuego. las impurezas. Sí. Y no hay otra manera, no hay otra manera porque venimos tan contaminados que el Señor tiene que quitarnos esas impurezas. Entonces, eso es lo que ha pasado en la vida de la hermana. El Señor la ha querido hacer de nuevo. ¿Me explico? Y ha preparado los odres. No pueden echar vino nuevo en odres odres viejos. viejos. Le ha preparado los odres y ahora ella está lista para estar recibiendo ese vino nuevo que viene a su vida, pero ya purificada, ya limpia, ya después de todo ese proceso que uno dice, wow, Señor, te olvidaste de mí, ¿por qué yo? Pero el Señor está ahí ayudándonos, esforzándonos, diciéndonos, no teman, Y- aquí estoy, Y aquí qué, voy. y qué tremendo, hermano, porque miren, en ese lapso que uno pasa, va, yo me pasó algo, una anécdota con el hermano de nosotros íbamos a orar. Él era un americano, pero era en la iglesia, en la casa de él era que teníamos el discipulado. Entonces, él un día, pues, había un varón que me llevaba a mí 500 lempiras todos los jueves. Entonces todavía yo tenía carro, hermano, pero ese carro andaba pura oración, porque ese carro, hermano, yo no tenía para echarle gasolina. Entonces yo le decía, Señor, ¿yo cómo voy a ir? Yo no tengo plata para gasolina y empezaba a orar. Y yo miraba, hermano, que cuando yo prendía, yo me iba en fe. Señor, usted me va a guardar, le decía yo. Si este carro Se le queda, falta la gasolina, usted le va a echar. usted sabrá cómo yo me voy a regresar. Hermana, yo me iba así con aquel valor y yo miraba que la aguja solo subía hasta menos de medio tanque, pero ahí iba yo. Entonces, en eso, yo lo que venía, hermano, yo hacía un refrigerio para los hermanos.
Entonces yo, hermano, hacía cualquier cosa, hacía horchata o hacía fresco de cualquiera, hacía empanadas de carne, después como allá en Colombia aprendí a hacer empanadas de carne, de pollo y todo, y llevaba, hermano, y esa vez iba bien contenta yo, porque el hermano estaba en Estados Unidos, Ujú. entonces porque él era bien delicado con su casa. Sí. Cuando yo voy, yo bajo las niñas y todo, una niña que yo crié, en ese proceso crié una niña, Ay, Santo Dios. Ah, conmigo la pasó, y entonces ahora vive en Los Ángeles, entonces le digo yo, adelántense ustedes, le digo yo, con las cosas, yo voy a llevar lo demás. Y él desde la puerta las echó. Entonces yo no sabía, ellas venían no, pero por el lado, ellas entraron por la cocina, pero yo ujú, entré por enfrente y me sale el hermano, yo llevaba las bandejas ujú. con todo bien rico. Y me dice, regresate donde te viniste, me dijo. Sí, hermano. Me has vuelto la casa, me dice, un comedor, me dice, que era bien delicado el hermano. De verdad. Entonces vine yo, sí, hermano, está bien, ya me voy. Pero yo venía con mis lágrimas, me di Sí, vuelta, amén. metí todo al carro y le decía yo a una sobrina que yo la había llevado, ¿crees vos, le digo, que, porque nos venimos por toda la circunvalación, que los del presidio, puedo darle esta Esta comida? comida, sí. Tía, me dice, ya cada uno a esta hora, ya ellos ya están encerrados, me dije, no le Sí. van a recibir, solo se lo van a comer los de la Los oficina, guardias, los ajá. guardias, entonces no vale la pena. Me acuerdo que esa vez, hermano, pues ya ahí Dios trata con el carácter de uno. Dios forma el carácter de Él en Sí, nuestras vidas. Es lo primero que el Señor lo hace, primero. ujú. formar el carácter de Él en nuestras vidas. Entonces yo, hermana, yo empecé a llorar, que yo no volví a la iglesia, que yo no Ujú. volví ahí, pero yo en mi ser, pero el domingo me levanto a las 5 de la mañana, digo yo voy a ir a la iglesia. Yo no le dije nada al pastor. Ujú, no le contó nada de los incidentes. Ese grupo, hermano, se deshizo desde ese día, porque los hermanos le hablaron al pastor eso, le dijeron. Entonces, ya ellos dejaron de llegar todos. Por eso yo no tuve que hablar. El domingo en la iglesia, el pastor se metió por la banca a orar por mí, todo yo llorando. Pero después, con los meses, llegó el hermano. Estaba sentado casi en la última banca. Yo cuando lo vi me alegré y me fui, lo fui a abrazar, pero a darle un abrazo como que si fuera mi papá, a Sí, decirle que me perdonara, sí, ¿verdad? Que me perdonara si yo había abusado de la sí. casa por llevar comida, pero yo le dejaba la cocina, hermana, Limpia. clean, Sí. limpita. Ujú. Y entonces digo yo, ese es el amor de Dios, mire, Amén, Amén. amén. ese es el amor de Ese Dios. es, ese es. Porque Dios dice, ama a tus Sí. enemigos. Mire, la palabra de Dios no dice ama a tu amigo, Sí. dice ama a tus enemigos, porque al amigo lo amamos, pero a los A mí es enemigos fácil, es es fácil. fácil, Eso lo hace cualquiera, dice. Eso lo hacen hasta los gentiles. es fácil, Ujú, es fácil. totalmente. Hermana, qué maravilloso. Ha sido maravilloso. Pudiéramos estar tanto tiempo. Mi Ay, hermana Mireya aquí tiene tela por cortar, hay más, hermano, pero pero lo corté porque sí, ya no hay claro, me tiempo, yo lo imagino sé, yo por lo el tiempo, sé. pero ha sido grato haber compartido, hermana. Realmente ha sido un testimonio impactante. Nunca habíamos tenido un testimonio así de fuerte. Realmente usted ha vivido una vida bien dura Sí, y es admirable sí, cómo el Señor la ha libertado de esas sí, cadenas. Solo Dios sí. puede hacerlo. Y yo espero de corazón que esta semilla sea sembrada en estas Ay, personas que sí, nos están hermano. viendo para que sepan que el Señor es fiel Ha sido y una que Él nos va a bendición. sacar de donde estemos y no importa los problemas que tengamos, Él va a estar ahí con nosotros. Y así como a la hermana Mireya la lleva de gloria en Sí, gloria, de victoria en amén, amén, victoria, amén, hermano. así los llevará a Amén. Yo todos los sé que que Dios decidan es abrirle fiel. su corazón y entregárselo a Él. Ay, sí, hermano. Amén. Él es Hermana, ¿quiere maravilloso. dejar algún último mensaje para todos los que nos están escuchando, por favor? Sí, bueno, quiero decirles que no importa lo que usted esté pasando. No importa la situación que ustedes estén viviendo. ¿Sabe? Siempre hay una salida. Y la salida a nuestras vidas es Cristo Jesús. Amén. Él es el único que restaura. Él es el único que cambia. Él es el que cambió mi vida, cambió mi lamento en baile. ¿Quién Amén. daba algo? ¿Quién da algo por una mujer prostituta? Nadie. Pero Él sí. Él sí me amó y me ama. Y nos ama a todos. Y Él quiere lo mejor para Sí, ustedes. Señor. Él quiere lo mejor. Él quiere cambiar su vida. ¿Sabe? Nosotros
tenemos una esperanza. Y la esperanza de nosotros es Cristo. Amén. Porque Él nos va a llevar, dice su palabra, de triunfo en triunfo y de Sí, victoria en sí, victoria. Y Señor. Él es fiel. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Sí, amén. Él es el único. En el mundo yo no tuve amigos. Se fueron los amigos en mi tribulación, en mis procesos. Se fueron mis amigos, se fue la familia. No habían vecinos, no habían nada. Solo la mano de Dios. Solo el favor de Dios. Solo la bondad de Dios, que es tan grande, y su amor tan misericordioso para con nosotros. Y es el único que te ama con amor eterno. Nadie nos puede amar como nos ama el Señor. No hay nadie. Y en el mundo, el Señor dice que el hombre falla. Y el hombre para Dios puede ser tu hermano, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu novia, tus hijos. Un día te van a fallar, pero Él nunca te va a fallar. Él permanece fiel para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Bendito Señor. sea el nombre de mi Dios. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Gracias, hermana Mireya, por haber edificado nuestra fe. Sí, Señor. Yo quiero hacer énfasis en las personas que están pasando por dos situaciones en específico, por las que todavía no les ha amanecido y están en el mundo consumiendo drogas, alcohol, prostituyéndose, y todavía tienen el corazón vacío y sienten que nada les llena. Sepan que nada de eso las va a llenar. Solamente la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida Amén. es lo que llena. Amén. Y la segunda persona a la que quiero hacer énfasis es a la que está en este momento de tribulación, que dice, Señor, no sé qué estás haciendo, pero algo vas a hacer. Amén. Este mensaje oportuno Sí, sí. de la hermana Mireya, que sea esa semilla sembrada en su corazón para que tengan esperanza y sepan que las tribulaciones tienen fecha límite, fecha de caducidad. Sí. Y el dolor no será para siempre, pero siempre el Señor llega en el tiempo perfecto. Así es. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias por esta palabra. Gracias por ese testimonio que seguramente va a ser de mucho impacto para tantos. Pero nosotros, primeramente, de verdad que nos hemos dado cuenta cómo es la gracia y la misericordia de Dios. Amén, hermano. Pues sí, gracias a todos los que están escuchándonos. Recuerden darle like a cada publicación, suscribirse y seguirnos. Gracias a Nuevo Film, que nos presta este estudio para llevar este mensaje, a Café Costello, a Smart City Car Wash, a Pope Arte, Música y Entretenimiento y a Infinity Travel también, que apoyan este proyecto que nació en el corazón de Dios. Por nuestra parte ha sido todo. Les mandamos un fuerte abrazo cargado de bendiciones. Gracias, hermana Gracias. Mireya. Gracias a todos. No se olviden comentar qué les pareció este episodio. Si tienen historias similares o ha sido de bendición para ustedes, queremos leerlo. Sí, señor. Por lo demás, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. Amén. Amén.